Bien, chicos, vamos a hacer otro video más aquí hablando de otro tema de hematología. Esta vez vamos a estar hablando de la tipificación y de los diferentes grupos sanguíneos. Un tema que de manera inicial, cuando lo miramos, puede ser un poco confuso a la hora de nosotros entender cómo es que funciona todo este sistema y que bueno, que va a ser clínicamente útil para todos nosotros a la hora de hacer procedimientos de transfusiones, ¿verdad que sí? Por lo tanto, vamos a esforzarnos un poco en este video para intentar de entenderlo un poquito mejor. Y bien, básicamente aquí en pantalla tienen una gráfica muy útil que nos va a guiar al menos para el grupo ABO, ¿verdad que sí? Que es A, B, O y AB, que son los diferentes grupos que podemos tener. Fíjense que aquí no le estoy agregando el factor Rhesus o el factor RH, que es otro tipo de antígeno de superficie, pero básicamente vamos a tener estos grupos, grupo A, grupo B, grupo O, grupo AB, ¿verdad que sí? De repente todo esto se ve un poco abstracto. Y lo que esto significa es, cuando uno habla de grupo A, eso lo que significa es que en la superficie del glóbulo rojo va a haber un antígeno. Y si tú tienes un antígeno A en la superficie de tus glóbulos rojos, eso significa que tú eres A. Si en la superficie de tu glóbulo rojo el antígeno que está no es el A, es el B, entonces eso significa que tú eres B. Si en la superficie de tu glóbulo rojo no hay ni antígeno A ni antígeno B, eso significa que tú eres O. Y si en la superficie de tu glóbulo rojo hay un antígeno A, pero también tienes el antígeno B, eso significa que eres AB. Eso significa que los grupos A les falta el B, a los grupos B le falta el A, al grupo O le faltan los dos y a los AB no le falta ninguno. Genial. Eso quiere decir que eso de grupos va a depender de cuál sea el antígeno que tengas en tu superficie, de los cuales hay A, B y ya. Si tienes A, eres A. Si tienes B, eres B. Si no lo tienes ninguno de los dos, eres O. Y si lo tienes los dos, eres AB. Genial. ¿Dónde se complica? Se complica es que para qué sirven esos antígenos. Bueno, básicamente estos antígenos son para protegernos, básicamente para rechazar en caso de que nos den algún material sanguíneo o alguna sustancia que no sea propia de nosotros y no se encuentre ese antígeno, ¡puf!, rechazarlo y destruirlo. Esa es la historia, ¿ok? Por lo tanto, si tienes antígeno A y por lo tanto eres grupo A, tú vas a empezar a producir un tipo de anticuerpo que se llama anti-B. Eso quiere decir que desde que alguien te acerque algo que tenga antígeno B, pues tú lo vas a destruir. Eso ya te puedes empezar a imaginar, no le acerquen a un grupo A ningún tipo de sangre B, porque ya tiene anticuerpos contra el antígeno B creados. Genial. Eso quiere decir que el grupo A va a tener anticuerpos anti-B. Sin embargo, el grupo A va a tener la otra cara de la moneda. El grupo A no quiere nada que ver. El grupo B no quiere nada que ver con el grupo A. Para nada. Por lo tanto, él lo que va a tener es anticuerpos A. Eso quiere decir que si tienes un grupo de sangre B y te dan sangre A, pues ya tú tienes anticuerpos listos para destruir eso. Es decir, al A le das el A, al B le das el B. ¿Por qué? Porque en el tipo de sangre A no va a aceptar ninguna sustancia que exprese en su superficie un antígeno B. ¿Por qué? Porque ya hay anticuerpos contra eso. Lo mismo para el grupo B. El B no va a aceptar nada que exprese antígeno A en su superficie, ya que ya tiene producido anticuerpos anti-A. Genial, eso es fácil. Perfecto. Ahora bien, ¿dónde se complica un poco las cosas? Con el O. El O, dijimos hace un rato, que no tiene ningún antígeno. Por eso es O. Ni es A, ni es B. Y esto es un problema porque en el caso del O, él va a producir los dos anticuerpos. Él va a producir anticuerpos para A y anticuerpos para B. Esto quiere decir que los grupos A
no pueden recibir sangre de A ni de B. ¿Por qué? Porque él ya produce los anticuerpos anti-A y anti-B. El grupo O no puede recibir sangre ni de A ni de B porque tiene los anticuerpos contra esos dos antígenos. Sin embargo, el grupo AB es más agayú porque el grupo AB, al tener los dos antígenos, él no produce ningún anticuerpo. Y a él no producir ningún anticuerpo, se convierte en receptor de todo el mundo. Él a nadie le va a decir que no. Viene A, viene A. Viene B, venga B. Viene O, dale para allá. Viene A, B, dale para allá. Él no tiene anticuerpos. No lo va a producir. Esto es extremadamente importante. Parece un poco... quisiera atentar con la tranquilidad mental de nosotros, pero no. Vamos a verlo un poco más para acá. Ok. Bien. Vamos a imaginarnos que esto que ustedes ven acá es un eritrocito. Un glóbulo rojo. Y aquí ven que le dibujé en color azul diferentes antígenos en su membrana. Aquí tenemos el antígeno A, el antígeno B y el antígeno RH. Aquí se lo compliqué un poquito. Esto quiere decir que si tú eres una persona que solo tienes presente en la superficie este de aquí, eso significa que eres A. ¿Ok? Genial. Perfecto. Si tú eres una persona que solo tiene el antígeno B en la superficie, eso quiere decir que eres B. Y aquí es donde viene lo extraño, chicos. Si no tienes ninguno de los dos, eres O. Si lo tienes los dos, eres AB. Perfecto. Sin embargo, yo les agregué algo un poquito diferente, algo que yo no les había mencionado ahorita. Si se fijan, es esto aquí, ¿verdad que sí? Antígeno RH. Ese es otro antígeno de superficie. Y ese antígeno de superficie, si está presente, es positivo. Si no está presente, eres negativo. Si está presente, eres positivo. Si no está presente, eres negativo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tú solo tienes el antígeno A, vamos a ponerlo acá, si solo tienes el antígeno A y el antígeno RH, eso significa que eres A positivo. Si solo tuvieses el B y tuvieras el antígeno RH, eso significa que eres B positivo. Pero si solo tienes el B y no hay ni A, ni hay ni RH, eso significa que eres B negativo. Si fueras y solo tuvieras en tu membrana un antígeno A, es decir, que no hubiera ni B ni RH, si tuvieras solo el A, tú estuvieras produciendo anticuerpos anti-B y anti-RH. Es decir, que cuando solo tienes el A, es decir, que cuando eres A negativo, tú vas a producir anti-B y anti-RH. Si solo tienes el B, que eres B negativo, tú vas a estar produciendo anti-A y anti-RH. Están viendo la misma secuencia que vimos en el gráfico, pero ahora estamos intentando de ver ahora con estos dibujitos. Es lo mismo. Y esto es importante, el truco de aprenderse que si eres B vas a tener el anti-A, si eres el A vas a tener el anti-B, si lo tienes los dos, ¿verdad? Si tienes los dos antígenos, pues no tienes ningún anticuerpo ni nada por el estilo, y si te faltan los dos, lo vas a tener los dos anticuerpos. Eso es muy importante porque esa es la clave de entender el asunto de a quién puedo donar y a quién puedo recibir. El RH es un poco más sencillo, porque el RH, si está presente, está positivo, si no, está negativo. Si está positivo, no hay anti-RH. No necesitas, porque no te va a destruir a ti mismo. Ahora, si estás negativo, tú vas a crear anticuerpos. Si no estuviera el RH ahí, pues tuvieras anti-RH.
vamos para acá. Y vamos a enseñarle cómo es que en el laboratorio le tipifican la sangre a uno. Y aquí tenemos estas placas, ¿verdad que sí? Y en cada placa la llenamos, cada una de esas placas, de anti-A, anti-B y anti-RH. Pero cuando la sangre de este paciente cayó en el anti-A, empezó a crear como estas estructuras, como que se empezó a sedimentar. Eso que ocurrió ahí se llama aglutinación. Y la aglutinación es básicamente cuando un anticuerpo se une con su antígeno. Y para que eso pasara en la placa que tenía anti-A, eso significa que la sangre que se puso en contacto tenía que tener un antígeno A. Y si el antígeno que expresa tu eritrocito es el A, entonces tú eres grupo A. ¿Y cómo yo lo sé? Porque cuando se puso en contacto con el B, no hubo nada. Eso significa que la sangre no tenía antígeno de superficie B. Y cuando se puso con el anti-RH, no hubo aglutinación porque la sangre tampoco expresaba antígeno RH. Por lo tanto, este paciente es A negativo. Y si él es A negativo, él expresa en su sangre, esa persona, dos tipos de anticuerpos, anti-B y anti-RH. ¿Por qué esto es importante? Porque si el tipo de sangre es A negativo, ¿a quién le puedo yo dar sangre? ¿A quién puedo donarle? Número uno, si eres A, vas a poder darle los A. Eso es lo primero. A con A, no hay problema. Por lo tanto, tú puedes entregarle la sangre a otro A. Porque tú estás donando una sangre, número uno, que expresa el mismo antígeno, ¿verdad? Y que no tiene anticuerpos contra el A, porque es literalmente A. O sea que la A está libre de problemas en este momento. Ahora bien, también podemos donarle al AB. Usted estará preguntando, ¿por qué al AB? Porque recuérdense que yo le dije que el AB no produce ningún anticuerpo. Y como el AB no produce ningún anticuerpo, el A va a poder ser recibido, o más bien donado en este caso, sin ningún tipo de problema. Es decir, ¿a quién puedo donar? Al A y a la B. Pero vamos a complicarlo, ¿verdad que sí? ¿Cómo? La sangre que estoy dando es RH negativo. Eso significa que en la superficie de los glóbulos rojos de esta persona que está donando no hay antígenos. No hay antígenos. Por lo tanto, si no hay antígenos, no importa que yo se la done a quien sea. No importa que yo se la done a un positivo. ¿Por qué? Porque aunque el positivo, ¿verdad que sí? Tiene un antígeno de superficie, ¿verdad? No va a producir anti-RH. No hay problema ahí, porque tiene el antígeno. Y entonces el negativo, que no tiene el antígeno de superficie, y sí produce el anticuerpo anti-RH, no va a poder reaccionar contra tus glóbulos rojos, porque no tiene el antígeno expresado tampoco. Por lo tanto, ¿a quién le puedo donar? A positivo, A negativo, AB positivo y AB negativo. Ahora, no es la misma pregunta a quién le puedo recibir. No es lo mismo ser el donante que ser el que recibe. Entonces, se fijan, hay una gran diferencia aquí. Si yo soy A negativo, ¿de quién yo puedo recibir sangre? Gran pregunta. Si yo soy A negativo, ¿quién me puede dar sangre a mí? Y solamente podemos recibir sangre A negativo y O negativo. Y ustedes se estarán preguntando, oh, pero ¿por qué hay una diferencia? Bueno, porque como tú eres A negativo, significa que tú expresas, ¿verdad que sí? Dos anticuerpos, anti-B y anti-RH. Y el simple hecho de tú expresar anti-B va a quitarle el medio ¿a quién? A las AB y a todos los B. No puedes recibirlo. Porque inmediatamente te llegue un B, el B va a tener antígeno B en la superficie. Por supuesto que sí, destrucción. El AB va a tener antígenos B en su superficie. Claro que sí, destrucción. Entonces, ni B ni AB. Es decir, que solo puedes recibir de dos personas. Número uno igual que tú
y otro que no tenga ningún antígeno en su superficie. ¿Y cuál es ese? El O. Ahora, ¿dónde lo vamos a complicar? ¿Por qué solo negativo? ¿Verdad que sí? Ajá. Porque si no hubiera un antígeno RH, ¿verdad que sí? Se va a producir, ¿qué? Anti-RH. Y al haber anti-RH, eso es un pequeño problema. Porque si a ti te da un A positivo y tú tienes en tu sangre anti-RH, ese A positivo expresa antígeno de superficie RH, por lo tanto tus anticuerpos lo van a destruir. Lo mismo para el O positivo. Es medio extraño, pero yo les recomiendo que hagan sus propios dibujitos, hagan sus propias tablas y cuando las vayan escribiendo, se le va a ir recordando. Vayan comparando con las diferentes tablas y ustedes van viendo, ya entiendo un poco mejor. Porque sí es un poco enredado. Muchas personas dirían, de primera instancia, no, eso es fácil. No, si te descuidas, te puedes equivocar específicamente de lo que tú quieres lograr. Vamos a ver 3 ejemplos más. 3 ejemplos más. 3. Aquí tenemos las mismas placas. Y le pusimos la sangre, pero esta vez la aglutinación ocurrió en presencia del anti-A y del anti-RH. Eso quiere decir que la sangre de la persona que se puso en contacto con estas placas, número 1, va a expresar antígeno A y número 2, va a expresar RH. Eso quiere decir que es A positivo. Genial, A positivo. ¿A quién le puede donar un A positivo? Primero vamos aquí. El A positivo solo va a tener un anticuerpo en la sangre. ¿Cuál es ese? El anti-B. Ni va a tener anti-A, ni va a tener anti-RH. Solo va a tener el anti-B. Perfecto. ¿A quién yo le puedo dar sangre? Solamente le puedo dar sangre al A positivo y al AB positivo. De nuevo, vamos a intentar juntos de razonar por qué así. Bueno, lo primero es que si soy A, le puedo dar al A. Eso no hay problema, ¿verdad que sí? Y segundo, recuérdense que el AB no produce anticuerpos. Por eso, el AB no va a tener problemas. Por eso vemos el A y el AB. La limitante parece ser con el resus, ¿verdad que sí? Porque aquí solamente nos permite darle a los que son positivos. Y recuérdense que la sangre de nosotros ahora sí expresa en los glóbulos rojos antígeno RH. ¿Me están copiando? Eso significa que los pacientes que son A negativos, por ejemplo, recuérdense el caso anterior, los A negativos van a tener anti-RH. Y si yo le doy una sangre de alguien positivo que tiene el antígeno en la superficie, los anticuerpos de la persona que lo está recibiendo lo van a destruir. Lo mismo con el AB. Tiene que ser positivo. Esa es la condición. No puede ser A negativo. Ahora, ¿de quién puede recibir? ¿De quién puede recibir? Bueno, puedes recibir de los A y los O. Similar al anterior, pero con una limitante del resus. Si nos fijamos, si yo tengo A positivo, eso significa que yo tengo un antígeno A y tengo un antígeno RH y solo expreso anti-B. Genial. Eso simplemente ya de línea descarta todo lo B, todo lo que pueda tener B. Eso incluye los B positivos, los B negativos y los AB positivos y los AB negativos. Sácanlo del medio. Y eso solamente nos va a dejar a 2 grupos de sangre. El A, bueno, si yo soy A, puedo recibir del A. Y el O, que no expresa ningún antígeno. ¿Ok? Ahora bien, evidentemente el RH, el resus aquí, juega un papel también importante. En este caso, la sangre de nosotros tiene, ¿verdad que sí? Expresión del antígeno RH en la superficie. ¿Ok? Ahora bien, nosotros en este caso podemos recibir la sangre de estos distintos pacientes, A negativo, A positivo, O negativo y O positivo. Y esto usualmente lo podemos tener, bueno,
precisamente, como ya yo tengo el antígeno RH en la superficie, los pacientes aquí que tengan el A negativo, ¿verdad? En este caso, no voy a tener inconvenientes con respecto a esto, porque recuérdense que estos pacientes, bueno, pues son literalmente la misma estructura en el caso de la sangre. Bien, entonces, en este paciente, en resumen, A positivo, solo se expresa anticuerpo anti-B. El paciente solo puede donar a A y a B positivo, específicamente. Fíjense que los negativos van a tener anti-RH, van a reaccionar si le pones esta sangre, pero no podemos darle a negativos, ni podremos darle a nadie que exprese, ¿verdad? O que tenga, pues, la posibilidad de producir anti-A, ¿verdad que sí? Y en el caso de los A, no lo producen, y en los AB no producen ninguno. Ahora bien, ¿de quién podemos recibir? Bueno, lo mismo. Podemos recibir de A y podemos recibir de O. Recuerden que A expresa el antígeno A y O expresa ninguno. Por lo tanto, eso no tenemos ningún tipo de problema, no va a chocar con nada. Ahora, B, fuera de la discusión. Sin embargo, recuerden que este paciente, el A positivo, no produce anti-RH. Y al no producir anti-RH, pues no importa, chicos. Pueden darle negativo o pueden darle positivo sin ningún tipo de problema. Bien, aquí le tengo dos ejemplos más. Y aquí nuestras mismas plaquitas, ¿verdad? Y vimos que ahora la sangre solo aglutinó en anti-B. Eso significa, número uno, que hay antígeno de superficie B, eso que es B, y además no produjo ninguna otra reacción. Eso quiere decir que es RH negativo, B negativo, chicos, acá. El B negativo va a producir anti-A y anti-RH. Es muy importante porque para donar y para recibir nos va a ayudar mucho esta información. Para donar, este paciente, bueno, como es B negativo, como sabe, ya va a poder darle a sus B sin ningún tipo de problema y a los AB. ¿Por qué a los B? Recuérdense que los B, bueno, pues no van a tener inconveniente porque básicamente es lo mismo, solo van a expresar el antígeno B, ¿verdad? Y no van a presentar el anti-B de ningún tipo de forma. Y en el caso de el AB y el AB, el AB positivo y el AB negativo, recuerden que los AB, ninguna de las formas, ni positivo ni negativo, van a expresar anticuerpos tipo ABO. Genial. O sea que ni van a expresar A, ni van a expresar B. Genial. No tenemos ningún problema con ellos. ¿Dónde viene el problema? De nuevo viene con los rezos, con los positivos y los negativos. Aquí. Y en el caso de este paciente, el ser B negativo significa que la sangre que le estamos mandando al paciente pues no va a tener grandes inconvenientes porque al estar negativo no expresa antígeno RH de superficie y si no expresa antígeno RH de superficie, eso significa que no va a causar ningún tipo de reacción, por lo tanto puedes dar la sangre sin importar que sea positivo o negativo. Por eso ven, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo. Ahora, para recibir es un poco más celoso. ¿Por qué para recibir? Porque, caray, nosotros tenemos anti-A y anti-RH. Eso significa nada de A, ¿verdad? Nada de AB y mucho menos nada que sea positivo. Porque si está positivo, la va a destruir. Por lo tanto, solo podemos recibir B negativo y O negativo. Último ejemplo. Tomamos la sangre de un paciente y aglutinó con el anti-B y con el anti-RH. Eso significa que expresa B en la superficie y que expresa RH en la superficie, eso es B positivo. El B positivo solo expresa anti-A, más nada. Eso significa que puedo donarle a quién, puedo donarle al B positivo y puedo donarle al AB positivo solamente. Solamente, recuérdense que los negativos van a expresar, ¿verdad? En este caso, anti-RH. Y si le das, bueno, pues una sangre que tiene un antígeno de superficie RH, pues la va a destruir. O para donarle, no podemos ayudar a los negativos. Ahora, ¿de quién podemos recibir? Bueno, nosotros solo expresamos anti-A. No expresamos anti-RH. Y como expresamos solo anti-A, bueno, pues bienvenido sea todo lo que sea B. ¿Por qué B? Porque no va a tener ningún tipo de antígeno de superficie A que pueda reaccionar con esto. Pues genial. B
Y también los que no expresan nada en su superficie, los O, vamos a tenerlo por acá. Así que en el caso de los negativos, como no hay antirresus, pues entonces perfecto. Podemos recibir positivos y negativos sin ningún tipo de inconveniente. De nuevo, yo sé que esto parece un mangú, es un tema un poco abstracto, por así decirlo. Siempre hay que volver atrás acá y recordar, bueno, el A tiene el A en la superficie, le falta el B y expresa anti-B, el B y así. Y evidentemente eso te va a ayudar mucho, bueno, pues a saber a quién le puedes donar, a quién le puedes donar y a quién no. Por ejemplo, porque tenemos tipos de sangre como el AB positivo. Miren qué chulo es el AB positivo. El AB positivo, como ustedes ya se pueden imaginar, es conocido como el recipiente universal. Recipiente universal. Miren qué chulo. Eso significa que el AB positivo puede recibir sangre del O negativo y del O positivo, del B negativo y del B positivo, del A negativo y del A positivo, además de que puede recibir de su mismo tipo y del AB negativo. Genial. Puedes recibirle a todo el mismo. Sin embargo, eso no significa que el AB positivo le puede donar a mucha gente. De hecho, el AB positivo solo puede donarle a su mismo tipo, una de las más limitadas en términos de donación. Recuerden que el AB positivo significa que expresa en su superficie el A, el B y el antígeno RH. Tiene los tres. Y evidentemente, tal vez para recibir, eso no va a ser muchos inconvenientes porque, bueno, no va a reaccionar negativamente con nadie. No va a reaccionar negativamente con nadie y por lo tanto, pues se convierte en el receptor. ¿Ok? Recuerden que en el caso de los AB no expresan ningún anticuerpo. El AB positivo, ¿verdad? Ni va a expresar el anti-A, ni va a expresar el anti-B, ni va a expresar el anti-RH. Por lo tanto, venga todo el mundo sin problema. Ahora bien, como él expresa los tres antígenos en la superficie del glóbulo rojo, terrible el problema es con todos los tipos de sangre. La otra cara de la moneda es el O negativo. El O negativo es el donante universal, ¿no? Que le da a todo el mundo. El O negativo, por ser O, ni tiene A ni tiene B, y por ser negativo, no tiene RH. No expresa nada en la superficie. Pero el problema es que tiene todos los anticuerpos. Tiene anti-A, anti-B y anti-RH. Eso significa que para recibir él es un amor, para donar, perdón, él es un amor, le dona a todo el mundo, ¿verdad? Le dona a todo el mundo, aquí lo pueden ver, le dona a todo el mundo, pero para recibir solamente se puede recibir de él mismo. ¿Ok? Es decir, donante universal o negativo. Recipiente universal, AB positivo. Donante universal o negativo, recipiente universal, AB positivo. Bien, chicos, sigan leyendo más sobre este tema, muy interesante. Hagan sus propios gráficos, escríbanlo, sé que les va a ayudar bastante. Es un tema muy importante, especialmente por lo que les había dicho. Nos va a ayudar a saber a quién podemos transfundirle y a quién no. ¿Ok? Bye, bye.